de las sensaciones más desagradables que el ser humano puede experimentar surge cuando no podemos conseguir nuestras metas. Se llama frustración. Es una de las enemigas más resistentes de los logros humanos, pero estamos llamados en el nombre de Jesús a vencerla. Este es el tercer sermón de la serie El valor para seguir. Quiero invitarte que abras tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Leamos los versos 10 al verso 19. El apóstol Pablo se encuentra preso. Está pasando uno de los momentos más difíciles en su ministerio. Pero él escribe esta carta con un propósito muy especial: decirle al pueblo cristiano de su época: ánimo, tengan el valor para seguir. Dice el verso número 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿De qué está hablando Pablo? El sostenimiento económico. La iglesia de Filipo le enviaba al apóstol Pablo recursos económicos para que pudiera en la cárcel tener para sus necesidades. Y él termina diciendo algo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino lo que ando buscando es fruto. Es interesante, hermanos, porque la palabra fruto en la Biblia se utiliza para la palabra de Dios y para hacer que la palabra de Dios corra. Dice Pablo: busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido, lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Eso fue un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. De esa manera entonces termina Pablo diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que a ustedes os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. Le invito a tomar asiento. Muchas personas nos hemos sentido frustradas en algún momento en la vida. Yo sé que los jóvenes aquí se han llegado a sentir frustrados también. Los adultos mayores. Cuando algo nos impide lograr nuestras metas, la reacción casi siempre es salir y buscar a quién culpar, porque la frustración nos trae descontento. Algo es cierto: cuando usted y yo nos sentimos frustrados, es importante averiguar la causa. Quiero decirle, amigo y hermano, que el descontento nos va a visitar muchas veces en la vida. No se preocupe, llegará. Llegará muchas veces ocasiones en las que el descontento nos va a visitar y nos hará sentir incapaces, impotentes de aceptarnos tal como hemos sido creados. Vamos a llegar a sentir renuencia para enfrentar el pasado y todos esos recuerdos dolorosos que traemos. Pero la única manera de quitar la raíz y de arrancar la raíz de la frustración
es confiando en el Señor para que Él nos dé el poder de enfrentar su origen. En esta carta a los filipenses, el propósito de Pablo es agradecerle a ellos por el donativo que le enviaron cuando estaba en la cárcel. Sin embargo, algo estaba pasando en ese tiempo. Las cosas no le estaban saliendo a Pablo como lo esperaba. Y yo sé que en el año 2019 muchas veces las cosas no te salieron como esperabas. Y quizá hoy estás luchando por alguna situación que se te sale de las manos. Quizá hoy en día no estés viviendo lo que tú anhelas vivir, lo que deseas vivir. Pablo estaba agradecido a tal grado que la ayuda de esos hermanitos tan queridos que le enviaban para el sustento hicieron que él se sintiera contento. Pero el asunto fue que la ayuda se estaba demorando. Se estaba demorando más de lo que esperaba. Y Pablo sintió frustración, impotencia, desasosiego, incapacidad. Él les escribe y les va a decir: no me estoy quejando. Pablo les dice: no me quejo. Más bien voy a aprovechar esto que está pasando en mi vida, este momento tan difícil, para que ustedes aprendan a confiar en el Señor y puedan superar las crisis cuando ellas aparezcan y tengan el valor para seguir adelante. Pablo les habla del contentamiento y dice: en cualquier situación debemos estar contentos. Pablo va a decirles que el contentamiento no es algo que nace con uno. No, nadie nace con el contentamiento. El contentamiento es algo que se aprende, que Dios le otorga al ser humano cuando confía en Él. Dios no desea que usted y yo vivamos frustrados. Dios, cada vez que ve obstáculos delante nuestro, va a invitar que podamos confiar en Él, porque Él está interesado en andar con nosotros. Cuando vamos a la Biblia, nos encontramos con hombres y mujeres que pasaron por momentos de frustración, por momentos de descontento, pero que a pesar de su incapacidad, Dios permitió que pudieran tener el valor para seguir adelante. A pesar que muchas veces las circunstancias los doblegaron de manera inevitable, confiar en Dios les permitió ver el obrar del Señor en sus vidas. Uno de ellos fue Moisés. Permítame hablarle de Moisés. Era alguien que carecía de elocuencia. Ese era su más grande obstáculo. Y la misión que Dios le dio fue que hablara ante el faraón el mensaje que Dios le había dado. Pero dice que aquel hombre, ante esa tarea, ante esa misión, se comportó de manera frustrada. En Éxodo capítulo 4 verso 10 podemos leer que Dios le dijo a Moisés que fuera y hablara con Faraón, pero Moisés le respondió de esta manera: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, torpe de lengua, entiéndase, tartamudo. Y Jehová le dijo: ¿y quién crees que te dio la boca? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy acaso yo mismo? Entonces deja de quejarte, ve, porque yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Otra persona que se sintió frustrada un día, completamente incapaz, impotente, fue un hombre llamado Gedeón. Y lo interesante es que el nombre Gedeón significa guerrero poderoso. Y la verdad, era un cobarde. Destructor significa en hebreo la palabra Gedeón. Y ni siquiera era capaz de matar una hormiga. Fue el quinto juez que Dios llamó para que fuera el líder espiritual de Israel. Pero sabe que en sus inicios él luchaba con su cuna, como de seguro muchos de los que estamos aquí luchamos con nuestra infancia. Unos porque traen una cuna muy pobre, van con sus vacíos. Otros porque tuvieron una cuna muy rica y van con sus llenuras. Como quiera que sea la cuna molesta. En Jueces capítulo 6 vemos la manera como reacciona Gedeón al llamado. Dice la palabra que se le apareció el ángel de Dios en Jueces capítulo 6,
verso 12. Y el ángel de Dios le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo creo que cuando Gedeón escuchó esas palabras, miró para los lados y dijo: ¿a quién le hablas? Si justo cuando lo encontró estaba escondido de los amalecitas. Se escondió. Y dice en el verso 13: y Gedeón le respondió: ay, Señor, ojalá el Señor esté con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas, esas que nuestros padres nos contaban cuando los sacaron de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y viendo el ángel cómo se quejaba el otro y chillaba, le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, porque yo te estoy enviando. Y verso 15, Gedeón le dice: ay, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? Si yo vengo de una familia pobre. He aquí que mi familia es pobre, y fuera de eso, para rematar, yo soy el más pequeñito de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: déjate de excusas, porque ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre al que tuvieras que tumbar. Sabe, hermanos, en la palabra de Dios encontramos muchas experiencias de hombres y mujeres que se llegaron a sentir afectados por la frustración, impotentes, que ante una situación no supieron qué hacer, que llegaron a probar el descontento, pero confiaron en el Señor y pudieron tener el valor para salir adelante. En el siglo VII antes de Cristo hubo un hombre llamado Jeremías. Ese salió mucho más nervioso. Ese le dijo a Dios: yo soy como un niño, ni siquiera sé hablar. Eso es peor. Ahí en Jeremías capítulo 1 verso 4 dice que vino palabra de Jehová a Dios a Jeremías diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo creo que Jeremías, cuando escuchó, dijo: ¿quién? ¿Yo? Si ni siquiera sé hablar. Soy como un niño que escasamente dice papá, mamá. Y en el verso 6 Jeremías le dice: ay, Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño. Entonces, verso 7, Jehová le dijo: no me digas ni me salgas con eso. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Y vas a decir todo lo que te mande. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo. Y extendió Jehová su mano, tocó su boca y le dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Verso 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. ¿Y qué cree usted que pasó, hermano? El miedo se fue, la frustración desapareció. Llegó a ser tan importante Jeremías para la nación de Israel, escucha esto, iglesia, que 700 años después, en los tiempos de Jesús, la gente en la calle vivía convencida que Dios un día iba a volver a traer a Jeremías a la vida. En medio de la dificultad que vivía la nación de Israel, ¿sabe qué decían en los pasillos? De esto no nos salva sino Jeremías. Yo sé que el Señor lo va a volver a mandar. Hermano, tan poderoso fue la experiencia de un hombre que decía que solo podía decir mamá, papá. Y Dios le dijo: tú harás mucho más que eso. Pablo en la cárcel recuerda esos momentos en los que él predicaba la palabra y confesó que él no era competente para el ministerio, pero que Dios lo hacía competente. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 4 dice: por medio de Cristo confiamos en Dios cuando decimos esto. No queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad
para hacer todo lo que hacemos. Verso 8. Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Entonces, hermano, ante esta realidad que vemos en la palabra de Dios, ¿qué podemos llevarnos a nuestra vida esta tarde, en este día? ¿Qué podemos llevarnos a casa? Yo quiero que te lleves dos ideas precisas: qué hacer en tiempos difíciles para tener el valor de seguir adelante. Y es saber a qué nos ha llamado el Señor. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Y la primera idea que quiero dejar precisa entre ustedes es que ante la frustración, usted y yo debemos superar la sensación de incompetencia. Usted no tiene por qué sentirse incompetente. No importa cómo se llame el problema, no importa cómo se llame la dificultad. El sentimiento de incompetencia puede ser difícil de manejar, pero también puede llegar a ser una bendición. Cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos o creemos que no somos valiosos, vivimos inseguros al pensar que no merecemos las bendiciones del cielo. En esta vida siempre habrá alguien que tenga más dinero que tú, que tenga más habilidades que tú, mejor posición social que tú. Pero cuando aceptas lo que Dios te ha dado, no te vas a ver inferior, ni te vas a sentir inferior a los demás. Si dudamos de las promesas que el Señor nos ha dado, no podremos terminar lo que tenemos por delante como metas en la vida. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos. Y precisamente no debemos dejarnos controlar por la inseguridad, porque Cristo nos ha llamado a vivir vidas victoriosas. Usted y yo debemos pensar que no podemos vivir sintiendo que somos un fracaso, porque eso nos va a derrotar y nos va a impedir seguir creciendo. Si usted y yo permitimos sentirnos incompetentes, no vamos a enfocarnos en las promesas del Señor, sino que vamos a dejarnos sucumbir por las circunstancias. Si permitimos que los sentimientos negativos se apoderen de nosotros, sufriremos las consecuencias. Nuestro Padre Celestial está interesado en mostrarnos su plan. Ya hemos visto varios ejemplos en la Biblia, como el Señor no busca personas competentes, sino personas que se sientan incompetentes para usarlas a pesar de sus debilidades. Aleluya. Pablo, escribiendo a los Corintios en 1 Corintios 1:25, dice: lo que parece una tontería es más sabio que la sabiduría de este mundo. Puede pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Verso 26 de 1 Corintios 1 dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Esta versión que estoy leyendo es la traducción en lenguaje actual, porque me permite ver muy claro lo que Pablo propone. Y dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables, de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Verso 29, por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Oh, hermano mío, amigo, no permita que el sentimiento de incompetencia le impida aceptar el perdón que Dios le ofrece por medio de Cristo. No debemos tratar de cambiar en nuestras propias fuerzas, porque Él nos llama tal y como somos. No tenga temor de pensar que ha pecado demasiado y que no podrá cambiar, porque la muerte de Cristo vino para cubrir nuestros pecados. Su Espíritu Santo vino para fortalecernos, para que podamos vivir en santidad, rectitud, obediencia. ¿Qué nos pide Dios? Solo que confiemos. No nos pide más. Que dependamos de su poder, que caminemos con Él cada día. Es cierto que a veces no hay nada en nosotros que nos haga competentes, pero también es cierto que Dios es la fuente de todas nuestras habilidades. En cada situación difícil que enfrentemos, confía
en que el Señor te capacitará de manera adecuada. Ni las circunstancias, ni nuestros sentimientos, ni la incompetencia que pueda haber en nuestra vida puede negar esa realidad, que Dios tiene poder en cada una de sus promesas. Todo aquello que nos acerque a Dios será bueno siempre. Es cuando usted y yo dependemos de Él que logramos conocerlo mejor. Un día estaba Jesús frente a una multitud hambrienta y no había nada que darles. Y un muchacho ofreció lo poco que tenía, su lonchera, 5 panes y 2 pececillos. Y a pesar de que eso no era mucho, Jesús lo multiplicó para poder alimentar a 5,000 personas. Hermano y amigo que está aquí hoy, el Señor no necesita mucho de usted para hacer grandes maravillas. El mismo apóstol Pablo no era la persona indicada, no era la persona correcta para ser usada por Dios. Él había perseguido a la iglesia, pero un día Jesús cambió su corazón y vino a ser el más grande predicador del primer siglo. A veces somos muy duros con nosotros mismos. A veces nos miramos al espejo y nos tratamos con crueldad. Cuando nos juzgamos, cuando creemos muy poco en nuestra capacidad, cuando nos evaluamos de acuerdo a lo que somos, por la manera en que lucimos, por lo que poseemos, de acuerdo a lo que somos. Pero vemos también que Dios nos ve tal y como podemos llegar a ser si nos rendimos a su voluntad. Estoy seguro que Dios no te mira como eres, Dios te mira como Él puede llegar a transformarte. Y eso nos invita a pensar, hermano, que Dios se deleita en recibir lo poco que podemos ofrecerle y hacer con eso exactamente todo lo que se propuso hacer a través de nosotros. No saque excusas para vivir cerca de Dios. Si usted y yo dependemos del poder del Señor, vamos a alcanzar las metas que Él ha dispuesto para nosotros. Dios sabe muy bien y jamás se ha olvidado qué es lo que desea hacer de nosotros. Él tiene el poder para transformarnos cada día de acuerdo a su propósito. Si usted y yo no somos competentes por nosotros mismos, eso es hasta bueno, porque así no nos vamos a llevar la gloria ni le vamos a robar la gloria cuando alcancemos las metas. Cuando usted y yo sabemos que no fuimos nosotros los que lo logramos, sino que fue el poder de Dios, Él se llevará toda la gloria. Es exactamente cuando usted y yo nos sentimos insuficientes que recordamos que separados de Dios nada podemos hacer. Así que, hermano, ante tiempos difíciles, ¿a qué nos ha llamado el Señor? La primera idea precisa que quiero dejar es que ante la frustración debemos superar esa sensación de incompetencia. Pero la segunda idea que quiero dejar esta tarde es que ante la frustración recuerde que usted y yo somos pámpanos hechos para dar fruto. Amén, iglesia. Usted y yo somos pámpanos. ¿Y para qué son los pámpanos? Para dar en la vid fruto. Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Cuando valoramos algo, le sacamos el mayor provecho posible. Si usted y yo estudiamos la palabra de Dios, vamos a aprender cosas importantes sobre Dios, sobre su carácter, sobre sus planes, sobre sus promesas. Una de las señales de que estamos atesorando su palabra es que estamos anhelando cambiar nuestra forma de ver la vida. Toda decisión que tomemos va a ser guiada por sus preceptos. En Proverbios capítulo 3, el escritor sagrado dijo en el verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos, Él enderezará tus veredas. Hermanos, Dios nos ha creado con un anhelo de saber que nuestra presencia en este mundo tiene valor. Usted es valioso para Dios, somos valiosos para Él. Dios nos ha diseñado para encontrar la realización de ese deseo a través de Cristo. El centro de una vida abundante es la dependencia del Señor. Confiar en Él con todo el corazón es darle el control de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestra profesión, de todo lo demás. Es vital para cada uno de nosotros entender que hemos sido creados para una vida fructífera. Dios nos invita a ser sabios
y a pensar que no podemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría. Por más capaces que seamos de tomar decisiones, no podemos conocer todos los hechos y mucho menos predecir con certidumbre cómo reaccionarán los demás. Dios sí lo sabe. Él sí lo sabe. Él es el omnisciente. Él conoce nuestros corazones. Él percibe todos nuestros pensamientos. Cuando fue a morir el rey David, llamó a su hijo Salomón, el cual le sucedería en el trono, y le enseñó cómo debía regir los destinos de la nación. Eso está en Primera de Crónicas 28:9. El padre moribundo le dijo a su hijo: Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Él entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hermano y amigo, ninguna parte de nuestra vida se escapa al conocimiento del Señor. El salmista dijo en el Salmo 11:4: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Quiero, cerrando el mensaje, hacerle consciente esta tarde que Dios se interesa por todos nosotros. Frustración, desaliento, impotencia, descontento, deje eso a un lado, supérelo. Recuerde que usted fue hecho pámpano para llevar fruto en esta vida. Dios está con usted y lo respaldará para siempre. Ante las frustraciones de la vida es definitivo reconocer a Dios en todo lo que hagamos. Cada prioridad debe reflejar la suya. Nuestros planes deben armonizar con los suyos. Y así la vida se volverá fructífera cuando rendimos a Dios nuestra voluntad, cuando dejamos que su Espíritu actúe en nuestras vidas, cuando nos dejemos distinguir por el gozo, aún en medio de las grandes dificultades. Apliquemos. Cada día es un nuevo desafío. Todos los días debemos movernos en espacios nuevos para nosotros. Pero no va a ser en nuestras fuerzas ni en nuestra habilidad que vamos a superar esos desafíos. Solamente Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Solo Dios nos podrá ayudar para movernos de manera segura, para seguir confiando que podremos desenvolvernos con seguridad ante los retos que enfrentamos y tener el valor para seguir adelante. Dios nos ha dejado su Santo Espíritu. Tenemos el recurso más poderoso con que hombre alguno pueda contar para deshacer las obras del maligno y para tener la fuerza celestial a nuestro favor. Hermano y amigo, Dios cuidará de nosotros haciendo que se levanten barreras que nos protejan de todo mal. Dios nos bendecirá permitiendo que mantengamos viva la llama de nuestra fe, con la que podamos triunfar, estando siempre equipados con todo lo que un vencedor en Cristo puede contar para conquistar el mal. Venza el mal con el bien, logre conquistar sus metas. ¿Está pasando por una adversidad? ¿Le ha visitado la frustración? Recuerde dos ideas. Tiene a Cristo. El poder de Cristo le permitirá superar esa sensación de incompetencia. Pero número dos, usted está pegado a la vid verdadera y por naturaleza somos pámpanos, y los pámpanos fueron diseñados para producir fruto y fruto en abundancia. Yo le invito, tenga valor en los momentos difíciles para seguir adelante. Dios está a nuestro favor.